Ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Martín Guillermo Urpeque, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de Zipán. En nombre propio y en nombre de mi casa de estudios le doy la más cordial bienvenida, deseando que esta pequeña exposición sea de su agrado y sobre todo ayude a dilucidar algún tipo de duda que ustedes puedan presentar respecto al tema en cuestión. Como parte de mi formación académica y profesional, es indispensable que cumpla con ciertos requisitos del sílabo del curso, el cual demanda, como uno de los puntos a tomar en cuenta, proyectarse socialmente a la comunidad a través de charlas informativas de términos legales, ¿no? El término a tratar el día de hoy se llama hijo alimentista, derecho alimentario de un hijo alimentista. Ese es el tema del día de hoy, sábado. Dentro de toda sociedad civil, nosotros sabemos que uno de los elementos más preciados son los niños, los menores de edad, que son los más vulnerables, ¿no? Eso lo sabemos o lo intuimos todos. Y esto lo digo sin desmerecer que todos nosotros, como seres humanos, tanto mujeres como varones, poseemos derechos que son absolutos, inalienables e innatos por el solo o por el simple hecho de ser una persona humana. O sea que nuestra condición de ser humano ya se nos atribuyen derechos totalmente absolutos, ¿no? Desde el nacimiento, desde nuestra etapa de concepción. Partiendo de esta premisa, podemos entender que las legislaciones, o gran parte de las legislaciones a nivel mundial, tratan de no dejar ningún vacío legal respecto al cuidado de los más vulnerables, ¿no? Es así que para el desarrollo de una norma o de muchas normas que cumplan con este fin, no solamente se debe dar en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional. El derecho alimentario está sustentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención de los Derechos del Niño, tratados internacionales que el Perú suscribió convirtiéndolos en ley. Y esto está consagrado en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, que dice que los tratados declarados por el Perú y en vigor forman parte del derecho nacional. O sea, los tratados que ya ha firmado el Perú son parte de nuestro derecho nacional, ¿verdad? En cuanto a la Declaración de los Derechos Humanos, suscrita y proclamada en París el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con resolución número 217A y suscrita y proclamada en el Perú el 15 de diciembre de 1959, nos dice en su artículo 3 que toda persona o todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la protección o seguridad de su persona. En el artículo 25, inciso 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos dice que la maternidad, ojo, la maternidad y la infancia tienen derechos y protección especial, y que todos los hijos, tanto matrimoniales como extramatrimoniales, tienen los mismos derechos. En cuanto a la Declaración de los Derechos del Niño, suscrita y proclamada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y suscrita y proclamada en el Perú el 26 de enero de 1990, contiene ciertas disposiciones que hablan específicamente de los derechos alimentarios, basados o sustentados en dos principios, que son: principio 1, el niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, nos dice. Principio 2, el niño debe gozar de beneficios de seguridad social, tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud, ¿no? Entonces, hago esta acotación respecto a en qué nos estamos basando, porque es necesario que nuestros derechos tengan sustento legal, ¿no? Es como cuando vamos a construir una casa, si queremos hacerla de 3, 4 o 5 pisos, tiene que tener una buena base, ¿verdad? Entonces, de igual manera, en términos legales, para poder hablar de un tema o de un derecho, también tenemos que tener base y fundamento legal. Como les decía, el tema del día de hoy se trata de derecho alimentario de un hijo alimenticio. En la lectura del Código Civil, un artículo llamó mucho mi atención y, para ser sincero, mi sorpresa, ¿no? Debido a que también nuestros legisladores trataron de no dejar ningún cabo suelto respecto a la protección de los más vulnerables, que son los niños. Y es común, o muchas veces nosotros hemos escuchado, hemos sido parte, o hemos sabido de alguien que va a presentar una demanda de alimentos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros
escuchamos o sabemos o vamos a ser parte de una demanda de alimentos, lo primero que se nos viene a la mente es, bueno, alimentos, necesita comida, ¿verdad? Es lo primero que se nos viene a la mente, necesita alimento, necesita comida. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, constituye alimentos toda sustancia que puede ser asimilada por el organismo y útil para las funciones vitales. Creo que en ese punto no hay ningún tipo de controversia, ¿verdad? Pero en términos legales y jurídicos, alimentos abarca una lista adicional de obligaciones. Claro que los alimentos, lo que consumimos, los necesitamos para la vida, pero para el desarrollo de la misma necesitamos de otros factores esenciales. Y es así que el artículo 472 del Código Civil nos habla de lo que constituye alimentos, y el artículo 92 del Código del Niño y el Adolescente también nos habla de lo que son alimentos, y nos dice que se consideran alimentos a todo lo que es útil para el sustento, vestido, habitación, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, atención médica y psicológica y recreación del niño y del adolescente, ¿no? Y también nos dice, o también abarca, los gastos generados en la época del embarazo, desde el tiempo de la concepción hasta la etapa del postparto. Eso es lo que nos dice el artículo 92 del Código del Niño y del Adolescente, y también el artículo 472 del Código Civil. Y además nos dice quién debe dar los alimentos, ¿no? ¿Quién debe dar los alimentos en una familia? Los padres, ¿verdad? Exactamente, ¿no? También nos dice que los alimentos deben ser dados por los padres. Hay una obligación que nace simplemente por el hecho de ser padres. Pero el artículo 475 nos habla del Código Civil, nos habla de una línea de obligaciones. Es decir, que si no está el padre, ¿quién continúa en la línea? ¿Quién es el responsable a dar los alimentos, ¿verdad? De igual manera, el artículo 93 del Código del Niño y del Adolescente nos dice que es obligación de los padres dar los alimentos a los hijos, pero en caso de ausencia o de desconocimiento de su paradero, el orden es el siguiente. Si no están los padres, ¿quién continúa en el orden? ¿Quién creen que continúe en el orden? Según el artículo 93 del Código del Niño y del Adolescente, nos dice que los que continúan si no están los padres son los hermanos mayores, los abuelos, algún pariente hasta el tercer grado, algún pariente colateral hasta el tercer grado, o algún otro responsable, dice, ¿no? Como vemos, no se deja la suerte al menor de edad, no se deja a ver cómo le va, sino se trata de siempre cuidarlo en todo momento. Además de eso, la pensión de alimentos es fijada por el juez, ¿no? No es que yo vengo, claro, que la demanda se presenta, yo necesito tanto, ¿no? Pero el juez es el que va a dar el visto bueno sobre la cantidad a dar, ¿no? Es el juez el único responsable. Pero el juez va a tomar en cuenta dos aspectos muy importantes, que es la necesidad de quien está solicitando los alimentos y las posibilidades de quien puede darlos. Eso está amparado en el artículo 481 del Código Civil. Y esto, ojo, que si el padre no cuenta con trabajo, esto no exime el derecho del niño, no lo extingue el derecho del niño, ni lo aleja al padre de la responsabilidad de dar los alimentos, ¿verdad? Creo que hasta aquí todos vamos entendiendo cómo va esta materia, ¿verdad? Cabe mencionar también que la ley peruana considera tanto a los hijos matrimoniales como a los hijos extramatrimoniales con los mismos derechos, ¿no? Y otorga una pensión hasta los 18 años de edad. ¿Ustedes creen que pasó los 18 años de edad también se puede recibir alimentos? Sí, ¿no? Si el hijo demuestra o se demuestra fehacientemente que él no puede atender su subsistencia por sí mismo, por una incapacidad, ojo, por incapacidad física o por incapacidad mental, esa pensión tiene que subsistir pasados los 18 años. O en todo caso, si el hijo está cursando estudios de manera exitosa, hasta los 28 años de edad. Esto está amparado en el artículo 473 del Código Civil, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Continuemos. En esta situación
situación, como ya vimos, existen los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales. En ambos casos se tienen derecho a una pensión de alimentos hasta los 18 años, pasados los 18 años y hasta los 28 años si están siguiendo alguna carrera, algunos estudios de manera exitosa, ¿no? En esta situación existe una tercera posición que puedes ostentar la posibilidad de reclamar o de solicitar alimentos. Es ahí el tema que nos trae el día de hoy, el artículo 415 del Código Civil, que regula la figura, así lo denomina figura del hijo alimentista. ¿Qué es el hijo alimentista? ¿Alguien tiene una idea de lo que es el hijo alimentista? El artículo 415 del Código Civil, nos dice, o nos habla del hijo alimentista, entendiéndolo como aquel hijo extramatrimonial que puede reclamar solo del que ha tenido relaciones sexuales con la madre en su etapa de concepción, una pensión de alimentos hasta los 18 años o pasados los 18 años si no puede atender su subsistencia por temas de incapacidad física o mental, ¿no? En esa tercera posición, el hijo puede reclamar, o sea, la madre, en representación del hijo, puede reclamar de tal persona que ha estado con ella mientras ella ha estado embarazada, digámoslo así, del hijo, ¿no? Es una figura un poquito controversial, pero que se da con el único fin de proteger al niño, ¿no? Entonces así tenemos la figura del hijo alimentista, ¿no? Que es aquel, nuevamente lo digo, que es aquel que solo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante su época de concepción, una pensión de alimentos hasta los 18 años o pasados estos si no puede mantener su subsistencia por una incapacidad física o mental, ¿no? Si bien es cierto, el tercer párrafo del artículo 6 de la Constitución Política del Estado nos dice que todos tenemos los mismos derechos, todos los hijos, tanto matrimoniales como extramatrimoniales, tenemos los mismos derechos, ¿no? Pero tratándose del derecho alimentario, que es el tema en cuestión, existe una gran diferencia entre los hijos extramatrimoniales que han sido reconocidos voluntariamente por el padre o a través de una sentencia judicial con los hijos cuya filiación no se ha dado, ¿no? Entonces, ¿qué relación lo une a un hijo alimentista con el presunto padre? ¿Qué relación cree que los une? Simplemente una relación económica, ¿no? Porque el presunto padre va a poner una pensión mensual a este hijo alimentista, ¿no? Entonces, esa es un poco la figura, ¿no? Una figura en la que el legislador ha tratado de no dejar desamparado al menor de edad, ¿no? ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la situación que puede darse? Como hemos visto, en el matrimonial, hasta los 18 años, pasados los 18 años y hasta los 28 años se está estudiando, ¿verdad? Pero en el hijo alimentista, ¿por qué no se le reconoce que él es su padre? Sostener una completa igualdad entre los hijos cuya filiación ha sido reconocido voluntariamente voluntariamente a través de una firma o a través de un juez en un proceso, significaría admitir que el obligado es el padre. ¿Y qué problemas traería esto? Que el hijo alimentista no solamente podría demandar alimentos, sino también podría demandar herencia, podría demandar algún otro derecho, y desvirtuaría totalmente el artículo 415 del Código Civil, ¿no? Entonces, podemos establecer que se le considera hijo alimentista a aquel que no ha sido reconocido voluntariamente por su padre biológico o a través de una sentencia judicial, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces si no ha sido reconocido ni voluntariamente ni judicialmente se le tiene que dar alimentos, ¿no? Y la ley nos dice que conforme al principio de solidaridad y reconociendo la relevancia del interés superior del niño, se considera que existe una posibilidad razonable de paternidad, ya que la madre, como estuvo con esta persona, posiblemente sea el padre, ¿no? Entonces, en esa posibilidad se le da la opción de que tal menor sea el hijo, ¿no? Exactamente, convirtiéndolo al presunto padre en un obligado alimentario, un deudor alimentario del niño, niña o adolescente, ¿no? Con el simple hecho de que solamente ha mantenido intimidad con la madre en la etapa de concepción. ¿Alguna pregunta?
Muy bien, continuemos. Recordemos también que en estos casos no se genera un vínculo de parentesco. ¿Qué quiero decir con un vínculo de parentesco? Que ni siquiera el presunto, o sea, ni el presunto hijo puede tener relación familiar con los ascendientes, descendientes o parientes del presunto progenitor, ya que, como hemos dicho líneas arriba, no se le ha reconocido, no hay filiación ni voluntaria ni declarada, por lo que no se le podría incluir en el árbol genealógico de la familia, ¿no? Simplemente hay una obligación económica en ese aspecto. Claro está de que esto no imposibilita que la madre o el hijo puedan hacer una demanda por filiación, ¿no? Para que se le reconozca al hijo, amparados, eso sí, en el artículo 402 del Código Civil, ¿no? Esto no mella tampoco la posibilidad del presunto padre de interponer una demanda de cancelación de la pensión alimentaria basándose en una prueba de ADN, ¿no? Pero ¿cuál es la controversia en este aspecto? Que las pruebas de ADN toman su tiempo, tienen su costo, ¿no? Entonces, para no dejar desamparado al niño en ese tiempo, se les da la posibilidad de recurrir al artículo 415 para solicitar una demanda de alimentos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que está en lo correcto la legislación con el artículo 415? ¿Debería permanecer el artículo 415? ¿Deberían derogarlo? ¿O debería continuar vigente en nuestra legislación? ¿Ustedes qué opinan? Debe continuar vigente. En realidad lo que se busca es proteger pues, a la menor de edad. Es verdad, ¿no? Hay algunos que opinan que debería derogarse y otros que no debería derogarse, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, si se demuestra que no ha sido el padre, que le devuelvan el dinero, pues, dicen algunos, ¿no? Otros no están de acuerdo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Deberían devolver el dinero que se ha aportado o no deberían devolver el dinero que se ha aportado? Yo creo que no. Hay posiciones encontradas, hay unos que están a favor, otros en contra, ¿no? Los que están a favor dicen o mencionan que no se debería devolver porque ese dinero, en teoría, ha sido para el niño, ¿no? Para sus gastos, para sus necesidades, para el niño, ¿no? Y hay otros que sí, que dicen o manifiestan que lo que indebidamente se ha pagado debería ser debidamente recuperado, ¿no? Entonces, ahí hay una controversia respecto al artículo 415, que hasta la fecha está vigente en nuestra legislación, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que es el porcentaje máximo y cuánto creen ustedes que es el porcentaje mínimo, o cuánto saben sobre el porcentaje mínimo y máximo respecto a una pensión de alimentos? 15-40. 15-40. Bueno, normalmente nuestros jueces fallan con un mínimo de 20 a 30%, ¿no? Ese es el mínimo que hay entre 20 y 30%. Y de acuerdo al inciso 6 del artículo 648 del Código Procesal Civil, nos dice que hay un máximo, en caso fuese un hijo, de un 60%, ¿no? Claro, ojo, recordando y teniendo en cuenta las necesidades de quien solicita y las posibilidades de quien debe darlas, ¿no? Entonces, porque puede ser también que el padre o la madre puedan tener otro compromiso y ya no pueden contribuir con el 60%, ¿no? Ahora, ¿solamente los hijos tienen este derecho de solicitar alimentos o alguien más tiene los padres? Nos dice la ley también que se deben alimentos recíprocamente los cónyuges, los ascendientes, los descendientes, los hermanos también, ¿no? Entonces nosotros, los padres también pueden demandar a los hijos por una pensión de alimentos. Y ojo, siempre debe tenerse en cuenta la necesidad de quien las pide y las posibilidades de quien debe darlos, ¿no? Para hacer presente o para demandar una pensión de alimentos, se hace ante el juzgado de paz letrado de la ciudad donde habita la demandante o el demandado, ¿no? Y los requisitos principales, bueno, son la copia de DNI, el acta de nacimiento del niño, una copia certificada del registro respecto a los datos del demandado y una constancia de estudio de los menores de edad, del menor de edad, del hijo o de la hija, ¿no?
Entonces, ese es el tema en cuestión el día de hoy. El hijo alimentista es una tercera posición que está, una tercera situación que se presenta en nuestro ámbito, en nuestra realidad nacional. No solamente tienen derecho a alimentos los hijos reconocidos voluntariamente, cuyo vínculo paternal o filial ha sido, valga la redundancia, reconocido voluntariamente por el padre, o a través de una sentencia judicial por medio del juez en algún proceso, ¿no? También lo tienen los denominados hijos alimentistas o hijos puramente alimentistas. ¿Alguna pregunta? Si el padre no reside en el lugar. Bueno, si el padre no residiera en el lugar, tendría que acudir a los edictos, ¿no? Si no hay edictos, a través de la radio, a través de algún medio de comunicación donde se le pueda hallar o notificar de tal demanda, ¿no? Ese sería el trámite, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Si el hijo alimenticio es un incapacitado para toda su vida, toda la vida se tiene que dar. Sí, la ley dice que si él demuestra, o si se demuestra fehacientemente que hay una incapacidad física o mental, la pensión puede continuar. Pero eso no exime de que el obligado también haga su lucha, ¿no? Que presente los documentos o haga una contrademanda solicitando que se le declare que no es el padre, ¿no? A través de un análisis de ADN o de algún otro análisis científico que no deje duda. Siempre con 20 y 30%. Y los jueces fallan normalmente, esa es una jurisprudencia, ¿no? Entre 20 a 30% como el mínimo, y como máximo es el 60%, ¿no? También se dio el caso de Jefferson Farfán con Melissa Klug, ¿no? Donde Jefferson Farfán, si no me equivoco, creo que le pasa una cifra de $24,000, ¿no? Haciendo algo exorbitante y saliendo de la regla normal, que es de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a las posibilidades, ¿no? Claro que las posibilidades las tiene, pero desde mi punto de vista deja un mal precedente para una pensión de alimentos, ¿no? Porque muchos se pueden prender de ahí o muchas se pueden prender de ahí, ¿no? Ojo, que también el padre puede demandar por alimentos a la madre, ¿no? Si es que él tiene la patria potestad de los menores de edad, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto, en equipo, ¿no? Padre y madre. Si no están los padres o la madre, los hermanos mayores. Si no están los hermanos mayores, los abuelos. Si no están los abuelos, algún otro pariente hasta el tercer grado. Y si no, ya el Estado se haría cargo del menor de edad, ¿no? Martín, la demanda por pensión alimentaria es retroactiva o es a partir de cuando tú presentas la demanda hacia adelante? Es a partir de cuando tú presentas la demanda hacia adelante, pero mientras el juez falla se puede pedir un adelanto de pensión. Por ejemplo, se presenta una demanda de alimentos por, digamos, por 600 soles, ¿no? Pero mientras se está dilucidando el caso, solicita un adelanto de pensión de 500 soles, ¿no? Y entonces el juez te va a aceptar ese adelanto de pensión. O sea, ni bien te presentan la demanda, tú ya estás con la deuda y al siguiente día estás con la deuda. Ya no es ni el caso de... No es retroactiva. Claro, de antes decía, no me ha pasado pensión hace 2 años y quiero... No es retroactiva. No, porque antes se daba eso. No, no es retroactiva. Antes se daba eso, pues antes estaba... No, a partir de que se presenta la demanda. No, porque no han detectado que estaban haciendo a veces la demanda, ¿no? Que están tiempo a tiempo, está debiendo, ¿no? Porque algunos dicen, por ejemplo, hace 3 años no me pasa, Claro. ¿no? Hace 5 años no me pasa. Ahora ya no, ahora Claro, ¿de qué momento? pero tú puedes presentar Claro. tú puedes presentar todo lo que has generado a partir de la demanda. A partir de la demanda tendría que ser, ¿no? Lo que presentas como gastos es para que tú sustentes los gastos que estás haciendo, ¿no? Los gastos que estás haciendo. Entonces, esos gastos los va a ver el juez, entonces sí los necesita, ¿no? Entonces sí le vamos a dar la pensión, ¿no? A partir de empieza la pensión de alimentos, ¿no? Y un adelanto de pensión hasta que el juez diga, ya acepta el pedido de la demandante o del demandante también, que puede ser un varón o una mujer, ¿no? Y en el caso de la mujer también, cuando el hombre le deja los hijos, o la mujer le deja los hijos al hombre, ¿no? Claro, también el varón tiene la posibilidad de hacer una demanda, ¿no? Claro. La ley no dice que solamente mujeres o solamente varones, no, la ley dice que para todos. Siempre y cuando trabaje. Claro, siempre y cuando trabaje, pero aún no trabaje, si el responsable, si el que está haciéndose a cargo de los niños es el varón, es el padre,
entonces la madre está obligada a otorgar también una pensión. Recordemos que tampoco el hecho de que no tenga trabajo no le exime de ninguna responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, es todo cuanto tengo que decirles. Agradezco a cada uno de ustedes por su asistencia. Dios mediante nos podemos encontrar en otro momento y espero que esta pequeña exposición haya sido de su agrado. Sin más que decir, me despido de cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Gracias.